Hola y bienvenidos al curso de Mentor de Trading. En esta parte vamos a hablar sobre la estructura del mercado. Es la parte 8 del contenido que vamos a estar subiendo en este canal de YouTube totalmente gratis. Así que presta mucha atención porque en este video vas a entender cuáles son los BOS, que es quiebre de estructura, y cuáles son esos rangos operativos, cómo marcarlo e identificarlo fácilmente de una manera simple y lógico. Ya hemos hablado atrás sobre los impulsos y retroceso y sobre las inducciones. Eso es lo principal que necesitamos entender para poder pasar a los rangos operativos y entender cuáles son los BOS. Así que pasemos a esta gráfica para mostrarle primero que nada que no es un BOS. ¿Ok? Hay que entender que no es un BOS para luego entender cuáles sí son los BOS, ya que el precio siempre nos está engañando. Como podemos ver, aquí tenemos una estructura dibujada en esta gráfica. Básicamente vemos que el precio hace un impulso, retroceso, impulso, y al quebrar esto mucha gente piensa que esto es un BOS, pero realmente no es un BOS, ya que ¿qué significa BOS? Primeramente que nada, BOS es un quiebre de estructura, y para tú tener una estructura clara marcada, después que rompa esa estructura, ahí hay un BOS. Pero en este caso esto no es una estructura, esto simplemente es un impulso, un retroceso y generó otro impulso. Esto no te está marcando una estructura, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando marcamos un BOS, que simplemente es que estás superando un máximo anterior de un impulso anterior. Entonces ya tenemos en cuenta esto, y esto lo hemos hablado mucho en este curso, así que puedes ir a los videos anteriores que van a estar debajo de este video para que entiendas esos conceptos. Ahora, impulso, retroceso, impulso, no hay BOS, ¿ok? Luego la gente piensa que como hizo retroceso, hizo otro retroceso, piensan que internamente aquí rompió. Ya hemos hablado de eso, que esto es un retroceso profundo, y como rompe aquí y luego sigue rompiendo hacia arriba, ya hizo una ruptura y otra ruptura. La gente sigue pensando que es un BOS, pero como ya hemos hablado de eso, simplemente es un impulso, retroceso profundo y un nuevo impulso. No hay una estructura aquí. Por más que el precio esté haciendo eso por varias veces consecutivo, no quiere decir que esté haciendo un BOS. Entonces por eso le marco aquí como que BOS X, porque es un error. Lo mismo, como este es nuestro impulso, bien aquí retroceso, se impulsa, ven, aquí ven un quiebre, no hay nada. Luego ven que aquí se pone alcista, no hay nada. Luego siguen que ven bajando y no hay nada. Y todo esto es fluctuación. Ya esto lo hemos explicado anteriormente, pero quiero hacer un repaso brevemente sobre esto. Este simplemente es un retroceso profundo y luego crea un nuevo impulso. Entonces esto no es un BOS, simplemente es un nuevo impulso, ¿ok? Y aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo, retroceso profundo, se impulsa, fluctúa dentro de este impulso hasta crear un nuevo impulso. Ahí tampoco hay BOS. Ahora, ¿cuáles son los criterios para saber si hay un BOS o no hay BOS? No simplemente es los impulsos y retrocesos, ya van a entender esto. Listo. Entonces, ¿qué hace el precio? Como pueden ver, ya ustedes saben marcar las inducciones, y aquí tenemos inducción, inducción. Como el precio no se la llevó el retroceso anterior, no se llevó esa inducción, pues se transfiere. No se llevó la inducción, se transfiere. No se llevó la inducción, se transfiere. Hasta que llegue un punto en que el precio se lleve esa inducción. Siempre se tiene que llevar la inducción. Entonces tienen que aprender a marcar también las inducciones. Eso hay videos anteriores que pueden verlo en el curso. Debajo de este video están los links para que vean todo el curso completo. Listo. Ahora, esto aquí es el ejemplo graficado de manera simple. Ahora, ¿cómo se ve esto en el mercado? Básicamente se va a ver de esta manera. Cuando las personas quieren ver esta estructura o ven esta estructura en el mercado, dicen, bueno, aquí hay un impulso. Vamos a quitar esto un momento. Aquí hay un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Entonces aquí ven el BOS, que sabemos que no hay. Luego se volvió a impulsar, aquí ven un BOS que sabemos que no hay. Luego el precio hace otro retroceso y se vuelve a impulsar, y ven un BOS aquí que no existe, que nunca ha sucedido.
Entonces básicamente las personas seguían porque simplemente hizo un retroceso y hizo un nuevo impulso, y como lo rompió con cuerpo, ven que hay un boss. Ok, eso no es un boss. Entonces quiero aclarar esto primero, porque si no entienden esto se van a confundir, y ya lo deben tener claro ya si han visto los videos anteriores. Ahora, ¿qué pasa si el precio igual rompe con mecha? No pasa nada, no es un boss, ni que lo rompa con mecha ni que lo rompa con cuerpo, porque esto simplemente no es un criterio para tener un boss. Ok, y aquí tenemos la inducción cuando hizo un retroceso, impulso, bueno, vamos a marcarlo bien, impulso, retroceso, dejó la inducción, impulso, retroceso, creó un nuevo impulso, la inducción se transfiere, luego crea un retroceso, tenía que llevársela, no se la llevó, genera un nuevo impulso, la inducción se transfiere. Hasta el momento el precio no se lleva una inducción, así que todavía no podemos marcar estructura. Por eso es que la inducción es muy importante tenerla siempre en cuenta, porque si no, no vamos a poder marcar una estructura. Entonces, esto no es un boss, rompa con cuerpo o rompa con mecha. Lo mismo pasa cuando tenemos una tendencia bajista. Aquí el precio simplemente está creando impulso, nuevos impulsos y nuevos retrocesos. Nuevos impulsos y nuevos retrocesos. Impulso, retroceso, impulso. Dejó la inducción, nunca se la llevó, el precio empieza a impulsar, hace un retroceso, crea un nuevo impulso, deja una nueva inducción, nunca se la llevó, crea este movimiento, un retroceso, nunca llega a la inducción y genera otro impulso. Entonces mucha gente ve esto y van diciendo, el precio está haciendo boss. Eso no son boss, simplemente está creando impulsos y retroceso, impulso y retroceso en un mercado bajista. Ok, así que esto tienen que tenerlo muy presente para poder nosotros marcar nuestro rango operativo, que ya lo vamos a entender cómo se marca. Pero tienen que tener en cuenta siempre la estructura. Ya con que sepan esto, más lo que van a aprender ahorita, ya van a tener clara para identificar una estructura. Lo mismo pasa aquí. La gente ve un impulso. Bueno, este es un ejemplo bajista. Las personas ven un impulso, retroceso, impulso, y aquí ven el boss. ¿Cuál era la inducción? Inicialmente era esta, no se la llevó. Genera un retroceso y vuelve, hace un impulso, retroceso, impulso. Y dicen, no, aquí ahora sí hay un boss. No, no hay boss, porque lo que le estoy explicando hasta el momento simplemente está generando nuevos impulsos y retroceso. ¿Ok? Impulso y retroceso. Entonces vamos a quitar esto rapidito. Igual aquí tenemos la inducción. Entonces, ¿por qué esta inducción es válida? Porque simplemente es un retroceso válido, ya que el precio, después que se empezó a impulsar de este punto, impulso, retroceso porque supera esta vela y impulso otra vez. Ok, así que el precio que tiene que hacer, llevarse esa inducción, pero hasta el momento, con lo que le he explicado, no se la ha llevado. Ok, así que quería hacer este breve repaso para que entiendan lo que no es un boss, ya que muchas personas ven esto como boss. Ok, ahora, ¿cómo vemos esto en el mercado? Vamos a hacer un ejemplo rápidamente aquí, a ver cómo vemos en el mercado. Ok, supongamos que este es el precio viene subiendo y aquí la gente puede ver que esto es un boss. No, ahí no hay un boss, simplemente genera un retroceso y siguió subiendo. Ok, ¿qué más aquí? Bueno, aquí el precio, este es un máximo, pero este sí es un alto fuerte. Ya van a identificar por qué son alto fuerte, que el precio está rompiendo. Recién esta vela está rompiendo, le quedan todavía tiempo. Bueno, ya esta vela terminó, así que ahorita van a entender ese concepto. Entonces aquí sí hay un boss, pero ¿por qué? Porque el precio se llevó una inducción. Ok, bueno, la inducción era esta, se llevó la inducción. Lo mismo va a pasar aquí. ¿Qué necesitamos para que sea un boss? Que el precio se lleve una inducción, es decir, cuando el precio se lleva una inducción, esto se vuelve un bajo fuerte, y ahí sí hay un primer boss de nuestra estructura. Ok, pero vamos a entender, siempre se tiene que llevar una inducción. En este caso, si se fuera a llevar esta inducción, ahí hay un boss, pero como no lo ha hecho, quiero que entiendan lo que no es un boss de estructura, de tendencia. Perfecto, vamos a pasar a un siguiente ejemplo. Vamos a mostrarles más detallitos aquí en el gráfico. Ok, miren, bueno, aquí sí hay una inducción. Vamos a mostrarle un ejemplo aquí donde el precio no se lleva ninguna inducción y genera ese tipo de rompimiento.
Ejemplo, supongamos aquí el precio hizo un retroceso. Muchas personas van a marcar esto como voz y no es un voz, simplemente el precio generó un impulso, retroceso, impulso. Luego aquí pasa lo mismo. El precio generó un retroceso, generó un retroceso aquí y luego un impulso. Este no se llevó ninguna inducción, pero este se convierte en una inducción. El precio saca esa inducción, luego que la saca, rompe hacia arriba. Ahí sí hay un voz. Pero van a entender también cómo identificar el verdadero voz y lo que no es un voz, porque hay voz falsos, ¿ok? Lo primero es que entiendan que esto aquí, marcado de esta manera, impulso, retroceso, impulso, no se considera voz. Ni siquiera es un voz falso, no es voz, ¿ok? Vamos a ver este ejemplo aquí, otro ejemplo cuando el precio viene cayendo. Bueno, si se dan cuenta, él siempre saca liquidez y debe sacar liquidez, debe llevarse una inducción. Aquí el precio viene impulso, retroceso, no genera impulso, sino que es parte de retroceso y sube. Aquí mucha gente ve voz, pero no hay voz todavía. Vamos a mostrar un poquito más. Bueno, ya van a entender un poquito más porque siempre el precio genera ese tipo de movimiento. Ahora vámonos aquí, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué necesitamos? Ahora aquí sí lo tenemos más clara. El precio genera impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Inicialmente esta era la inducción, no se la llevó. Cuando genera el nuevo impulso que supera este máximo, esta se convierte en la inducción. Entonces el precio hace un retroceso, saca la inducción, cae y hace un nuevo impulso. Pero ahora esto no está superando cualquier impulso, está superando un bajo fuerte, ¿ok? Este es un bajo débil, ya que la tendencia viene bajista y el precio al sacar una inducción se convierte en un bajo que cuando el precio debe romperla porque sigue siendo bajista, cuando lo rompe ahí genera el voz. Pero mientras el precio no se lleve ninguna inducción y no rompa con cuerpo, ahora sí aquí no hay un voz. Lo mismo pasa en el modo alcista. El precio sube, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Se convierte en una inducción porque es el último retroceso. Retrocede, se impulsa, se convierte en la inducción porque es el último retroceso, es decir, se transfiere. Y luego el precio saca esa inducción. Ahora este alto lo marcamos porque de aquí se llevó la inducción. Cuando el precio empieza a subir, que rompe ese alto, ahora este se convierte en un alto débil, hace un voz, ¿ok? Entonces, esto es algo que deben entender. Simplemente, ¿qué necesitamos? ¿Qué criterio necesitamos para marcar nuestro bajo que va a ser roto, que vamos a considerar como ahora sí un voz? Que ese bajo, en una tendencia bajista, cuando el precio hizo ese impulso, ese retroceso se llevó una inducción. Ahí ese bajo se convierte en un bajo débil que cuando el precio lo rompa se convierte en un voz. Lo mismo pasa cuando vamos alcista. ¿Qué criterio vamos a necesitar para que esto se convierta en un alto débil? Para cuando lo rompa el precio se convierta en un voz. Se debe llevar una inducción. El precio se lleva la inducción y al llevársela esto se convierte en un alto débil porque el precio va alcista y debe romperlo, ¿ok? Básicamente eso es todos los criterios que el precio debe tener para que ustedes marquen su alto débil o su bajo débil. En caso de una estructura bajista, bajo débil, porque va a ser rota, porque la estructura viene bajista. En el caso alcista, tiene que ser un alto débil, porque la estructura es alcista y va a ser rota para continuar con su tendencia. Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a verlo gráficamente. Un ejemplo aquí. Primero que nada, vamos a ver qué cumple esto. Ahora sí vamos a identificar los voz falsos, que muchas veces nos engañan o engañan cuando no tienen este concepto bien aclarado. Ok, aquí vemos cómo el precio fácilmente hace un impulso, luego hace un retroceso, esta era la inducción, luego que genera el nuevo impulso, hace un retroceso, bueno, esta inducción
Sí, sí es válida. Ok. Vamos a ver. Vamos a echar para atrás. Listo. ¿Qué hace el precio? Hace impulso, retroceso, impulso aquí. Aquí la gente ve voz, pero no se llevó ninguna inducción. La inducción era esta, no se la llevó. Ahora dejó una inducción. Luego el precio hace impulso, hace un retroceso porque pasa por aquí arriba. Y luego hace un impulso. No es un voz porque no se llevó ninguna inducción. Pero ¿qué hace el precio luego? Se lleva, hace un retroceso llevándose la inducción. Al llevarse esa inducción tenemos un bajo débil. ¿Ok? Ahora, esta inducción, que si se la tiene que llevar con mecha o con cuerpo, no importa cómo se la lleve, con tal que se la lleve. En este caso la marcamos que se la llevó con mecha y la siguiente se la llevó con mecha también. Pero si se la lleva con cuerpo, no pasa nada. Lo importante es que se la lleve para identificar o marcar nuestro bajo débil. Ah, que esta se la llevó con mecha y luego esta rompió por arriba, no pasa nada. Lo importante es que se lo lleve, se lleve ese primer retroceso, esa primera inducción, para que nosotros podamos identificar nuestro bajo débil. Luego que el precio lo rompe, ahora el precio debe romper ese bajo. Ahí sí hace voz, pero como este es el bajo débil que debe romper. Pero aquí una pregunta: ¿cómo rompió este bajo? ¿Con cuerpo o con mecha? Aquí lo rompió simplemente con mecha. ¿Ok? Entonces, como lo rompió con mecha, no es válido, no hay un voz. Si el precio de aquí en adelante, el precio empieza a hacer esto y empieza a subir, mucha gente, como cree que hizo voz porque lo rompió con mecha, van a buscar otra vez vender. Obviamente se puede vender, pero van a creer que la tendencia siempre va a estar bajista aquí y sigue subiendo. No hubo voz aquí, ¿ok? No lo deben contar como que mi estructura la rompió. No, no ha hecho voz hasta que la rompa con cuerpo. Listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el siguiente ejemplo para que te des cuenta, para que no caigas en los voz falsos. Precio hace impulso, retroceso, impulso, bueno, impulso, retroceso aquí, porque supera esta vela, impulso, retroceso. Miren que aquí yo lo hice el ejemplo como que se lo llevó con cuerpo. Ahí no importa, ya identificamos nuestro bajo débil, que el precio, como viene una tendencia bajita, necesita romperlo. Luego el precio hace lo siguiente: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso otra vez. Ah, aquí como se lo llevó dos mechas, ahora sí es válido el boss. No, todavía no es válido. Simplemente está sacando liquidez del bajo débil. Y esta saca liquidez son importantes identificarla porque sabemos que el precio nos puede dar un movimiento hacia arriba. ¿Ok? Así que es muy importante identificar esto y que sepan que cuando el precio rompe con mecha, no está haciendo voz. No está haciendo voz. Vamos a hacer el siguiente ejemplo aquí para que lo detallen. Aquí el precio que hace, igual lo mismo: impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. El precio aquí se lleva la inducción con cuerpo nuevamente. Como les dije, no importa cómo se lleve la inducción, lo importante es que se lo lleve. Identificamos nuestro bajo débil y el precio debe venir a romper impulso, retroceso, impulso, impulso. Ah, esta vela roja sí pasó por debajo, entonces sí lo rompió. Tampoco. ¿Por qué? Sean muy detallistas aquí y presten atención porque aquí caen muchos en esta trampa. El precio simplemente, la primera vela, que es esta, pasa con mecha, ¿ok? Entonces, ahí no es válido. Para que sea válido, ¿qué debe hacer el precio? Romper ahora la mecha por debajo con cuerpo. ¿Qué hace la vela? Saca más mecha. Entonces, así se ve aquí que hay una vela por los lados que rompió. Mientras esta mecha esté aquí, no ha roto. ¿Por qué? Porque debe terminar por debajo de la siguiente mecha o de la sombra. También se conoce como sombra. Entonces, aquí no hay voz, ¿ok? Todavía no hay voz. ¿Cuándo hubiera un voz aquí? Cuando esta termine por debajo. Entonces, esto se conoce como transferencia de liquidez. Entonces, ¿qué hace el precio? Bueno, ahora el voz va a ser aquí. Pero mientras tanto, si no pasa por debajo con cuerpo, no hay un voz válido. Aquí no hay voz válido. Ah, si sale otra vela, y hace lo siguiente, ahí tampoco ha terminado porque ahora debe romper la siguiente mecha.
y así hasta que haya una que rompa. Entonces aquí, por más que haga esto, no hay voz válido, ¿ok? Si le cuesta entender este concepto, vean el video nuevamente y entiéndalo, interiorícenlo para que realmente entiendan lo que ustedes están haciendo frente a un gráfico, ¿ok? Por eso uno debe esperar que la vela termine, porque a veces puede hacer esto, baja y ya uno cree que hizo voz, de repente todavía le queda tiempo a esa vela y de repente termina aquí así. Y nunca hizo un boss, ¿ok? Así que deben esperar siempre que la vela termine. Igual aquí, puede empezar a bajar, rompe y de repente cuando finaliza la vela terminó ahí. Justamente ahí nunca hubo un boss entonces. Ahora, ¿cuándo hay un boss? Bueno, ahora, ¿qué si cumplió este gráfico? El primer indicativo, el primer criterio, que es que se lleve una inducción y ahí confirmamos nuestro bajo débil. Se llevó una inducción, confirmó mi bajo débil. Se llevó una inducción, confirmó mi bajo débil. Se llevó una inducción, confirmó mi bajo débil. Ya, ese es el primer criterio. Ahora, el segundo criterio es que rompa ese bajo débil con cuerpo. Ok chicos, para no ser el video tan largo, vamos a dejar la otra parte para el siguiente video. Recuerda darle me gusta, suscribirte a este canal, dejar tu comentario para que no te pierdas ninguno de todos los videos de la parte del curso que vamos a estar publicando. Así que también recuerda que debajo de este video tenemos nuestro contacto a WhatsApp, ya si quieres que te ayudemos uno a uno, mentoría uno a uno, no hay curso exclusivo, siempre va a ser el curso totalmente gratis publicado en YouTube. Ya lo que hacemos a través de mentoría es corregirte, ayudarte uno a uno para que aceleres tu aprendizaje. Y eso tiene un valor, pero si aún no te sientes preparado para eso, sigue aplicando el curso, sigue estudiando, que estos conceptos son los que yo utilizo todos los días en mi operativa en vivo. Así que espero que te haya gustado. Recuerda ver la siguiente parte en el siguiente video. Ahora es que falta para que entiendas este tema que es tan importante y tan claro y preciso para que puedas hacer análisis 100% efectivo. Así que nos vemos en el siguiente video.